Bueno, ¿qué os parece? Pues hablando de apicultura, hablando de miel, hablando de sector, hablando de gastronomía, hablaremos también de paisajismo porque está todo más o menos relacionado. Tengo que felicitar una vez más a mis amigos de Lienzo. Sabéis que este restaurante, que hace poco recibió su primera estrella Michelin, que dirige María José Martínez y que tiene como maître y sommelier a Juan José Soria, bueno, pues está siempre a la vanguardia de cosas que a mí me parecen muy bien planteadas. El caso es que ya lo hacían, el tema de la miel urbana, pero ahora han impulsado un proyecto de recuperación de la flora melífera urbana, que es esto que os estoy yo comentando, y además han buscado la colaboración de la Asociación Apicultura Urbana de Valencia, que parece ser que ya están gestionando más de una colmena en barrios como el Cabañal, un tema de lo más curioso. Así, por lo tanto, dentro de lo que son los jardines de viveros, el Observatorio Municipal del Árbol de Valencia gestiona la red de recuperación de enjambres urbanos, no sé si lo sabíais, y además se encarga de poner en marcha tareas de divulgación y formación en torno a las abejas y a la apicultura que se produce aquí, la apicultura urbana, en la propia ciudad. Todo ello forma parte de un proyecto global que impulsa el propio ayuntamiento, y que ya veis que demuestra que estamos todos en pro de la defensa de los polinizadores. Bien, la cosecha del colmenar municipal, un dato así por encima, tuvo lugar en 2021 y de ella se obtuvieron 326 kilos de miel. La anterior, ojo, que tuvo ya 230, o sea que no está mal. Desde luego el 21 aumentó mucho, pero la primera estuvo en 230. En este sentido, todo lo que es la producción se entrega a aquellos ciudadanos que participan en actividades de sensibilización, mientras que los excedentes anuales pues ya se reparten también entre asociaciones benéficas sin ánimo de lucro. María José Martínez, que está muy al quite de todas estas cuestiones, ha dicho que la miel en España está dejada de la mano de Dios, palabras literales de ella, y el apicultor absolutamente desamparado. Por eso se han implicado y ofrecen dentro de su carta un postre, miel urbana, tomillo y limón, y un plato principal, canelón de queso 4 picos envuelto en gelatina de miel de azahar y ajo negro. Imaginaros cómo está eso. Y, por tanto, defiende así, una vez más, el producto más local imposible. Y ya no solo de interior, también la miel urbana le vale a María José. Así es que maravilloso lo que están haciendo, desde aquí mi felicitación. Y una persona que también conoce bien a María José, conoce bien el lienzo, defiende todo lo que es el entorno, el paisaje, y que justamente me acaba de enviar hace un rato un cartel diciéndome que tiene citas de paisajismo, claro, imaginaros, parque, mieles, colmenas, apicultura y paisajismo, va todo un poco relacionado. Es nuestra amiga Regina, que hacía tiempo que nos saludaba en antena. Así es que, Regina Monsalve, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién sí llegada de Huelva, paseada por media España, por eso. ¿Pero qué hacías por Huelva? Pues que tenemos que ver cultivos nuevos, que tenemos que hacer una alternativa a los cítricos, ya lo sabes. Y bueno, mira, sí. hay que aprender. O sea, que has ido allí a ver, ¿no? A ver lo que hay. A estudiar. ¿Y no se han puesto nerviosos al verte? Es broma, Se habrán alegrado, como siempre. Bueno, y me has mandado esto de las jornadas prácticas. Paisajismo y medio rural. ¿Esto exactamente qué es? ¿Es del colegio? ¿Es abierto? Pues, cuéntame. No, en realidad es una iniciativa preciosa, pero es para la gente joven, es para estudiantes, es para chavales. A ver si son cursos ya para todos aquellos que quieran pues tener los créditos, dedicarse a la agricultura, algunas formaciones específicas ya cuando están con la FP de capacitación agrícola, pues gente joven que quiere incorporarse al sector. Y yo pues enseguida, tú sabes que yo me apunto todo lo que sea motivar. Al vuelo, lo coges al vuelo, ¿eh? De hecho, me parece interesantísimo. Tenéis 2 jornadas. Sí, lunes y martes. Bueno, sí que se podría hacer, o sea, sí que es abierto, es gratuito. Y es pero vamos, orientado sobre todo a gente pues joven, porque en realidad está organizado por un instituto de formación profesional que ha tenido la iniciativa de decir,
hay que movilizar a la gente joven. Pues me encanta, con más razón me parece aún más interesante y atractivo. Veo que tenéis citricultura ecológica, fertilización y necesidades de los cultivos, céspedes deportivos, atención, cultivos emergentes mediterráneos, o sea, un poquito de todo, que no falte de nada, Sí. que no falte de nada. ¿Qué hay que hacer para verlo, seguirlo, apuntarse, inscribirse? ¿Qué podemos hacer? Pues es un enlace, en realidad son unas jornadas que se van a hacer durante 2 días, 21 y 22 de febrero, y hay un enlace. Y los alumnos que están haciendo un curso ya más elevado, pues podrán participar más activamente haciendo preguntas, pero las demás personas pueden escucharlo y, por supuesto, seguirlo. A mí me toca, por supuesto, la agricultura 4.0 Claro. y me tocan pues eso, lo que me he ido a aprender. Los cultivos emergentes. Emergentes y cultivos tropicales. El cambio climático es lo que tiene, y esta sequía tan impresionante que estamos atravesando nos lo pone cada vez más en evidencia. Tenemos que ir a por cultivos que utilicen poca agua, tenemos que ir a por a cultivos casi con un umbral climático que podemos decir tropical. Uh-huh. Y bueno, sí tenemos que hacer producciones, y tú lo sabes muy bien, que se paguen y que tengan menos competencia en otros sitios, porque últimamente pues el sector nuestro vuelve a salir a la calle justamente por los precios. Sí, la semana que viene tenemos ahí Sarao. ¿Cómo lo vas a poner en redes? ¿Cómo te pueden, claro, cómo se pueden informar del enlace y todo esto? Estará en redes, ¿no? Está en redes, y hay como veis, hay un QR, y en el QR pues podemos ir. Vale, pues lo pondremos también en las redes de Es Radio y en las mías personales, para que la gente pueda, tanto en las tuyas como en las del COITAP, como en las mías. Gracias, Regina, y te veo pronto. Gracias a ti. Besito. Sí, creo que nos veremos muy prontito. Bien, eso está bien. Hasta pronto, cariño, un beso enorme. Muchas gracias. Adiós. Un beso a todos. Bueno, pues ya lo sabéis, yo tengo aquí, lo voy a poner enseguida, como muchos me seguís, lo voy a poner en mi estado, en las redes, así colgadito, y ahí tenéis cómo podéis enlazaros por si os interesa. La verdad es que está muy bien planteado, porque citricultura ecológica lo hace Guillermo Antelo, que es el gerente de Naranjas Che. Luego, eso es el lunes, Luego el mismo lunes, pero a ver, yo estoy viendo que citricultura ecológica empieza a las 4 de la tarde. Y a las 6, ese mismo lunes, tenéis a Roberto Baigorri, que es de Fertianagro, de Biotech, nada más y nada menos. Y el martes a las 4 está lo de los céspedes deportivos, y luego ya a las 6, Regina, con su espacio de cultivos emergentes. Ahora lo mismo lo pongo, y así os podéis inscribir fácilmente. Una pausa y cambiamos de tercio.